En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, le damos la bienvenida a esta nueva velada, esta tarde, con una charla que nos va a ofrecer Dolores Martínez. Dolores Martínez es licenciada en Ciencia Política, egresada de la UBA, especialista en innovación del Estado, mundo laboral y ambiente. Fue diputada nacional, mandato cumplido por la Cava, electa por el espacio Evolución Radical, e integró el bloque radical de Juntos por el Cambio. Directora también del programa de modernización parlamentaria, innovación, transparencia y fortalecimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el periodo 2015-2019. Hoy nos va a hablar de gobierno dividido y un Congreso fragmentado, los desafíos que vienen. Bueno, esta charla va a ser grabada y luego distribuida a nuestra red de contactos, subida también al YouTube, al canal de YouTube de nuestro espacio, y la parte técnica, por supuesto, siempre a cargo de nuestro querido Agustín Sartorio. Dolores, bienvenida, y este espacio del observatorio te escucha atentamente. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la presentación. Ha sido un recorridito por los lugares que, bueno, tuve el honor, ¿no? de poder experimentar en distintos lugares de trabajo, siempre en el ámbito del Congreso. Así que por eso generalmente me toca hablar de esto porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Bueno, humildemente trato de comentar lo que aprendo adentro del Congreso. Ahora me toca estar en el Senado como prosecretaria parlamentaria del Senado también, así que estoy conociendo bastante. Generalmente trabajé en diputados y ahora me toca en Senado, así que nada, estoy contenta por esta oportunidad porque, bueno, me permite también, ¿no? experimentar en la Cámara Alta. Parece que el Congreso es uno solo, pero la verdad que hay muchas diferencias entre lo que es diputado y lo que es la Cámara de Senadores. Bueno, un poquito de eso también charlar con ustedes, traer acá el tema justamente de cómo están los congresos en el mundo, es decir, que el Congreso argentino no le escapa a una situación por la que atraviesan todos los órganos legislativos a nivel global, a nivel regional. Por supuesto que también adentro de nuestro país las legislaturas, los consejos deliberantes, estos cuerpos legislativos hoy lamentablemente ya van de alguna u otra manera con el transcurso de los últimos años acumulando una mala imagen frente a lo que es la opinión pública. Cuando uno repasa los distintos sondeos, los distintos análisis sobre institucionalismo, generalmente en el último tiempo siempre encontraba que quien tenía peor imagen ante la opinión pública era el Poder Judicial, y la verdad que en el último tiempo eso fue cambiando, es el Congreso. Siempre digo que particularmente la Cámara de Diputados es quien está mucho más observada y cascoteada generalmente, a veces hasta injustamente. Pero bueno, ahora que estoy del lado del Senado, no lo voy a criticar tanto al Senado, pero antes era más crítica. Eh, entonces, un poquito lo que conversábamos con Eduardo sobre de qué podíamos charlar. Yo la verdad que le agradezco a Eduardo y a cada uno de ustedes invitarme, tener ganas de charlar sobre estos temas. Así que eso, muchísimas gracias. Creo que no puedo compartir acá pantalla, ¿no? ¿Ustedes saben? Ah, sí puedo compartir pantalla. Pues si puedo compartir pantalla, está inhabilitada. No sé si ustedes me pueden habilitar. Si ustedes me Y pueden Agustín, habilitar, yo traten y yo les comparto algunas filminas que traje con algunos datos. Si no se puede, no pasa nada, charlamos, les comento algunos disparadores y no pasa nada. Eh, Fíjense si pueden y me avisan, porque yo quiero. Ahí está, perfecto. Ahora van a ver. Bueno, es simplemente para ayudar un poquito a la conversación y algunos gráficos sobre la composición actual de ambas cámaras
para que podamos discutir, ¿no?, los desafíos que tiene el Congreso. Y hablando el otro día con Eduardo, me decía qué título le ponemos a la charla. Yo siempre estoy pensando en los desafíos del Congreso, pero en el marco de los que son los gobiernos divididos, que en la ciencia política se analiza los gobiernos divididos cuando son gobiernos que no tienen, no trabajan en sus gestiones con mayorías en los parlamentos. Bueno, lo cual es el caso, y ahora sí efectivamente estamos ante un caso extremadamente particular, ¿no? Porque si bien ha habido en los últimos 40 años, sobre todo para hacer un recorte, gobiernos divididos, lo cierto es que particularmente el gobierno de Milei, bueno, es un gobierno que tiene minorías muy, muy marcadas, sobre todo en el caso del Senado, que de 72 senadores tiene solamente 7. Entonces, digamos, los interrogantes son mucho más profundos, ¿no? Sobre cuál es el rol, sobre cuáles son los desafíos del Congreso en líneas generales. Pero como les decía, es interesante cuando uno mira el Congreso, no perder de vista el contexto en lo que está operando nuestro Congreso y, como les decía, en general los órganos legislativos a nivel global. Una de las cuestiones sobre las cuales traigo a la charla y me gusta como disparador, a ver qué piensan, tiene que ver con, bueno, los congresos. Si uno mira su origen, ¿no?, cómo empezaron a funcionar los congresos y cómo están ahora, son instituciones, ¿no?, que en definitiva les ha costado mucho su transformación. Acá nosotros tenemos algunas fotos de algunos congresos mucho más modernos en sus cuestiones edilicias, pero igual en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su dinámica de trabajo, siguen siendo más o menos iguales, ¿no? Entonces, lo que es interesante observar que efectivamente el mundo va cambiando, las complejidades del mundo van cambiando, las dinámicas, los tiempos, la sociedad de la información, las redes sociales, y los congresos, ¿no?, siguen sosteniendo al menos su fisonomía, ¿no? Después sus dinámicas pueden ir variando. Evidentemente en sus gestiones han ido incluyendo distintas herramientas de gestión, sobre todo temas vinculados a la tecnología. Hoy en la Argentina, en el Congreso de la Nación, desde hace años, el voto, por ejemplo, la forma de votar es electrónica y hay distintas herramientas, pero uno podría observar que a los congresos les cuesta esta transformación en los últimos tiempos. Entonces, eso me parece importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Podríamos analizarlo de distintos lugares, pero bueno, a mí me gusta decir que principalmente son cuerpos colegiados, a diferencia de los poderes ejecutivos, donde hay un mandato bien vertical, bien definido sobre quién da la orden y quién la ejecuta. En los congresos eso no sucede. Entonces, a veces se les hace muchísimo más cuesta arriba que a otras instituciones. Funcionar a los congresos se les hace mucho más complejo. Ni que hablar si además, en el último tiempo, sobre todo, lo que vemos es aumento, ¿no?, de la violencia política y, como les decía recién, los congresos sobre todo son el centro, ¿no?, de esa bronca social. Generalmente suelen ser centro de esa bronca social, con lo cual, digo, si vamos sumando capas, ¿no?, se le van adicionando a los congresos las complejidades para su buen desenvolvimiento. Sobre todo si tenemos en cuenta la necesidad del buen desenvolvimiento de un Congreso en un sistema democrático, ¿no? Coincidimos obviamente en esto, que el rol del Congreso es importante. Y particularmente en la Argentina, desde mi punto de vista, muy humildemente, obviamente, a esto además se le suma que desde el propio poder político, hoy, desde la propia cabeza del presidente de la Nación, hay una denostación constante con el Congreso, que eso no ocurría. Por ahí lo podíamos ver en el marco de las campañas electorales, pero hasta el momento no ocurría, que era el propio presidente de la Nación quien denostaba al Congreso. Entonces, a mí me gusta conversar sobre este contexto, hacer esta contextualización, porque entonces se entiende un poco más por qué es tan difícil para el Congreso posicionarse, tener un buen desenvolvimiento. No lo es de ahora, ¿no? Lo es desde el último tiempo. A mí me tocó el Congreso del gobierno de Alberto Fernández y la verdad que ya el déficit en la tasa de éxito legislativa era muy, muy, muy alto. Bueno, ahora va a ser muchísimo más, veremos, estamos a la mitad de año,
puede que esa rueda empiece a cambiar, sobre todo por lo que se está viendo una mayor dinámica de impulso en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores todavía es bastante costosa para funcionar. Veremos qué es lo que ocurre, pero a priori, por lo que va de esta mitad del año, uno ya puede decir que va a ser un Congreso con bajo nivel de tasa de éxito legislativo. Bueno, y como les decía hace un ratito, obviamente todo esto hace efectivamente a la mala imagen que hoy atraviesa el Congreso y entre eso a las dificultades que tiene, ¿no? Como les decía recién, fíjense que ahora aún con esta encuesta de la San Andrés, ya diputados y Senado queda por debajo de el nivel de desempeño que tiene incluso el Poder Judicial, que como les decía hace un ratito, generalmente en estas encuestas el Poder Judicial era el que daba más bajo y ahora hasta eso se va lamentablemente revirtiendo. Y como les decía, así podemos en todo caso analizar esta cuestión de los gobiernos que si ustedes miran estos datos que fui volcando acá, digamos, no es una novedad, ¿no? Que algún presidente gobierne en minoría. De hecho, o al menos en alguna de las cámaras, ¿no? Porque en el Senado la verdad que uno repasa y el Senado siempre tuvo mayoría, el peronismo siempre tuvo mayorías en el Senado. Pero si no, uno puede ver que no es una novedad que tengamos en nuestro sistema presidencial un presidente sin mayorías propias, ¿no? Ya le pasó a Alfonsín, le pasó incluso a Menem, le pasó a Dualde, le pasó en algún periodo a Cristina Fernández de Kirchner, aunque fue ella siempre la más beneficiada porque fue la que más tuvo mayorías propias en ambas cámaras. En cambio, los que no tuvieron fueron Alfonsín, esperen que se me fue, fueron Alfonsín en el 87-89, De la Rúa en el 99-2001, Macri, que nunca llegó a tenerlas directamente, Alberto Fernández, que Alberto Fernández tenía bloques mayoritarios, pero no mayorías propias, ¿no? Es decir, Alberto Fernández contaba con los bloques más populosos numéricamente hablando, eran la mayoría o la primera minoría, pero no llegaba al quórum propio. Y bueno, y ahora esta rareza que estamos atravesando para el Congreso de la expresión mínima, ¿no? Que tiene el presidente de la Nación, sobre todo, insisto, en el Senado de la Nación, estamos hablando de 7 senadores en 72 senadores. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja para gestionar el Senado, la agenda del Senado, obviamente la agenda estoy hablando, por parte del presidente de la Nación. Pero, de vuelta, si bien es un contexto, es un escenario difícil y atípico, no es la primera vez que esto sucede. Lo que pasa es que, insisto, muy pronunciada la minoría que tiene. Creo que el año pasado ya estuvimos charlando algo y yo les decía, esto va a ser muy difícil de hacer funcionar este Congreso porque además del gobierno dividido, es un Congreso que está fragmentado. Uno puede ver que, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene 17 bloques, entonces se hace, si bien rescato esto, se han ido reordenando, uno puede decir 17 bloques y hacemos coalición federal, que es un bloque hiper amplio, que la verdad es que podría haber por lo menos 3 bloques distintos, están unificados y se lo toma con uno, pero si uno realmente mira cómo están las bandas, digamos, dentro de los bloques, no puede decir que mínimo tendría que haber 20, 21 bloques por lo menos en la Cámara de Diputados. Lo cual también hace a la dificultad de su funcionamiento, y cuando digo su funcionamiento, hace a la dificultad de, digamos, la trazabilidad, la dinámica que puede tener una agenda, sobre todo una agenda presidencial, en un sistema político, ¿no? Presidencialista, obviamente, donde generalmente lo que lidera la agenda en el Congreso es la agenda presidencial. Entonces, por eso es que a veces se hace muy cuesta arriba, porque yo pensaba, si el Congreso tuviese una dinámica propia, o sea, si fuese un sistema político donde el Congreso tendría su propio peso en cuanto a agenda,
Bueno, uno podría decir, hay temas que atraviesan a todos los partidos políticos, todos los bloques políticos, podrían avanzar, el Congreso podría tener su propia agenda. No es el caso de nuestro Congreso, ¿no? Está muy marcado que en el sistema político nuestro la agenda la marca el presidente de la nación, el ejecutivo generalmente. Entonces, en esos escenarios y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de repasar, obvio que se hace muchísimo más difícil ese sostener un nivel de funcionamiento mínimo, ¿no? Y el Senado, por otro lado, el Senado eh, tiene 11 bloques, pero esta parte que está acá, que ustedes ven que yo la estoy manejando con el mouse, esta parte que no es celeste, digamos, donde está el radicalismo, donde está la libertad avanza, donde está el PRO, donde acá atrás, por ejemplo, están todos los bloques que representan a distintas provincias como Chubut, como Río Negro, como Misiones, por ejemplo. Hay senadores del peronismo, de lo que era el peronismo, y ahora están en este grupo de los 39. Lo que hizo el Senado de la Nación desde diciembre hasta ahora es una especie de revival del grupo A, si se quiere, se acuerdan del grupo A en diputados. Se reunió en 39 para tener la mayoría son 37, y de esa manera obtiene el control de el quórum y de las comisiones. Y la mayoría, aunque sea por uno, en todas las comisiones. Y es la forma, ¿no?, la cual encontró el Senado de quitarle eventualmente por el momento esa mayoría al kirchnerismo. Pero bueno, como verán, efectivamente es un congreso muy difícil. Si a eso le tengo que sumar algunos que otros condimentos más, diría que, bueno, estamos frente a nuevos dirigentes políticos que, para darnos una idea, ¿no? Por la falta de experiencia, que yo siempre lo digo sin ningún tipo de tapujo, es normal que tengan falta de experiencia, porque cuando uno piensa uno ve a algunos diputados, algunos senadores y dice, bueno, hace un año, ahora estamos en agosto, hace un año atrás, ¿qué hacían estos hoy senadores y diputados? Y nada que ver. Su gran mayoría no viene, casi ninguno, por lo menos en el Senado, estoy hablando de los 7 senadores, ninguno viene, creo que salvo Abdala, ninguno viene del ámbito ni de la parte legislativa ni de la política, con lo cual es muy difícil también para ellos adaptarse. Estamos hablando del Congreso de la Nación, estamos hablando de agendas robustas, de temas fuertes, sobre todo este año que han venido temas que son de raigambre, problemas estructurales que tiene la Argentina, que a nosotros nos ha llevado años estar discutiendo. Entonces, yo creo que esas cosas hay que también tener en cuenta, y suman, ¿no?, a la dificultad por la que hoy atraviesa el Congreso. Y por otro lado, para también hablar de la oposición que hoy se denomina oposición dialoguista, donde está el radicalismo, todos los espacios políticos han quedado con esta ruptura que significó Milei y su llegada a la presidencia. Bueno, han quedado con grandes reacomodamientos hacia dentro de sus espacios. Es más, por ser políticamente correcta, uno podría decir reacomodamiento. Venimos de un periodo de, diría, los primeros meses del año de completa desorientación, de no entender qué era efectivamente lo que estaba pasando. Entonces, nada, lo pongo como contexto para poder también analizar desde ahí lo más objetivamente posible el desempeño de las distintas fuerzas políticas. A todos se los notó los primeros meses del año con desorientación, y después, bueno, con las propias tensiones que generan los procesos electorales, los post-procesos electorales, sobre todo, como digo, después de haber perdido elecciones que pensábamos, en el caso del radicalismo, ganar, eh, y además con el terremoto, ¿no?, la ruptura que genera la llegada de Milei. Así que en ese sentido, nada, obviamente que es muy difícil pensar
en cómo hoy funciona el Congreso, muy difícil pensar en que el Congreso pueda salir adelante y tener relativo éxito en su desempeño institucional, al menos en este tiempo. Va a tener que trabajar mucho el Congreso todavía para mejorar su desempeño. Bueno, esto era más o menos contar todos los bloques que tiene la Cámara de Diputados. A ver si les anoté algo más acá. Esto es lo que les decía recién, que la Cámara de Senadores, a través de un acuerdo parlamentario votado en el recinto, logra conformar este grupo de 39 senadores para tratar de sostener quórum, poder llevar una agenda, tener el control de las comisiones. Por ahora eso de alguna u otra manera se sostiene, les confieso que se nota bastante dificultoso, porque de vuelta está el radicalismo, está el PRO, hay partidos políticos que no, esto no es una alianza para nada, es una alianza parlamentaria tampoco, es a estos efectos y punto. Después se discute absolutamente todo, cada proyecto, cada artículo y cada coma. Eso se nota, por eso es tan difícil sostenerlo. En ese contexto es que se dio el tratamiento de esta ley llamada ley de bases, una ley además extremadamente compleja, ¿no? Porque no estamos hablando solamente del volumen de la ley, sino que estamos hablando del contenido de esa ley, desde facultades delegadas, el RIGI, la reforma del Estado, las privatizaciones. Originalmente traía, por ejemplo, una reforma integral a la ley de competencia, también traía la movilidad de las del código aduanero, un blanqueo, traía juicio por jurado, traía reforma política, se fue quedando en el proceso, ¿no? Pero digo, imaginen semejante ley en este Congreso que estamos describiendo, ¿no? Con lo cual, mirándolo desde ahí, uno, digamos, dice, bueno, esto, la verdad que cómo salió esta ley bases es difícil de creerlo, así que muchas veces a mí me gusta pensar más desde el lado de, bueno, efectivamente, algunos lo han hecho con la intención de darle este tamiz, ¿no? Al Congreso, que el Congreso efectivamente puede funcionar independientemente, ¿no? De todos los intereses políticos, las posiciones políticas, las vinculaciones con los gobiernos, digamos, hay una complejidad de temas para trabajar, pero bueno, lo cierto es que para analizar, pero lo cierto es que esta ley, así compleja y todo, salió una de las cosas que se discutió mucho, fíjense, acá volvemos al tema del desempeño del Congreso, era por qué tardaba tanto, si se había empantanado o no, tanto tiempo le llevó al gobierno sacar la ley. La verdad, vuelvo a decir, si analizamos el Congreso como lo estamos analizando, sacar semejante ley en 6 meses no está nada mal, les diría yo. Generalmente, por ejemplo, pensemos, así un paralelismo, pensemos el presupuesto general de la Nación, que es la ley de leyes, ¿no? Generalmente entra el 15 de septiembre, y bueno, para noviembre, diciembre, en el mejor de los casos, uno tiene aprobado ese proyecto de ley. También lleva mucho tiempo. Después, en los años electorales se va dando un patrón últimamente con el presupuesto que se nota o que no se tratan los presupuestos cuando el siguiente año va a haber elecciones, o que se tratan post elecciones, entonces se tratan de manera express, ¿no? Después, entre octubre, 30 de octubre y diciembre. Entonces, bueno, ahí en los últimos tiempos fue cambiando el tema del tratamiento del presupuesto, pero simplemente para comparar con la ley más importante que se hace en el Congreso, yo no creo que haya sido mucho tiempo el cual se debatió la ley de bases, más creo que se debería haber debatido más tiempo. Pero bueno, acá está, esto fue lo que pasó, esta es simplemente una línea de tiempo y para entender, vuelvo a decir cómo viene las dificultades que tiene el Congreso para trabajar. Y acá, bueno, lo abro para conversarlo con ustedes. Entonces, ¿cuál es efectivamente, qué rol tiene que tomar el Congreso? ¿Qué diferencias se ven entre diputados y Senado? Se le ve una dinámica más aceitada a los diputados, a la Cámara de Diputados que a la Cámara de Senadores. A la Cámara de Senadores le cuesta muchísimo más
llevar adelante y sostener una agenda. Eh, y de vuelta decía cuál es ese rol del Congreso y cómo impacta, ¿no?, en la agenda legislativa, porque en definitiva, querramos o no, nos guste o no, es el Congreso el que tiene que tomar el rol de sancionar determinadas leyes, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, y menos aún querríamos que lo haga por decreto de necesidad de urgencia, con lo cual, al contrario, necesitamos un buen Congreso, ¿no? Necesitamos un Congreso que esté activo. Algunos de los temas que vienen y que todavía son muy complejos en cómo es el abordaje, la verdad que va cambiando constantemente la dinámica, es muy difícil proyectar agenda en el Congreso, muy difícil. Un tema que pensábamos que en su momento iba a salir por diputado, que era el presupuesto universitario del FONIT, todavía no salió. El tema de la movilidad previsional, fíjense que todavía no salió, lo aprobó diputados, pero está en Senado, con riesgos de ir hacia modificaciones, con lo cual va a tener que volver a la Cámara de Diputados. En el medio tenemos el proceso de la selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también es un tema hiper, no solo sensible, sino que es muy importante para la calidad institucional. Una agenda bastante robusta que presentó Patricia Bullrich, sobre todo en la Cámara de Diputados, con el tema seguridad. Se viene ahora, además, ahora en estos días, una agenda que en su momento le intentó el gobierno dentro de la ley base, que es la reforma política, y ahora va a volver a intentarlo con proyectos ya, no sé si los van a hacer uno por uno los proyectos o van a mandar alguna especie de ley ómnibus en reforma política e institucional. Y bueno, por supuesto queda, como les dije hace un ratito, la ley de leyes, que es el presupuesto general de la Nación, que el 15 de septiembre tiene que ingresar a la Cámara de Diputados. Así que no queda nada, un mes y medio, 2 meses, para que ya estemos discutiendo sobre el tema presupuestario, e insisto, ¿no?, con este Congreso. Este es el Congreso que tenemos hoy, un Congreso de vuelta con un gobierno dividido, con un bloque oficialista muy pequeño que no obtiene en absoluta mayorías, que está obligado a hacer alianzas, con las propias dificultades de los partidos políticos más tradicionales, en los cuales está obviamente el radicalismo y sus complejidades, eh, y con una agenda, como les decía, muy compleja, que necesariamente requiere de diálogo y de consenso. Ninguno de estos temas, como el presupuesto, como la reforma política, como los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que requiere los 2/3, o por ejemplo la modificación del régimen penal juvenil, ninguno de estos temas, o el tema previsional o el tema de educación, se pueden sancionar sin diálogo y sin búsqueda de consenso. Entonces, fíjense la gran dificultad, ¿no? Un Congreso con las características que acabamos de exponer, para una agenda muy robusta, compleja, que viene por delante. Yo llego hasta acá, espero haber tirado algunos disparadores, y por supuesto, nada, me gustaría escucharlos y charlar con ustedes, a ver qué piensan. Buena tarea nos has dejado. Para tus ojos de observadora, ¿en qué, digamos, técnicamente le erró el gobierno en la tramitación de alguna ley que te haya llamado mucho la atención, viste? Eso sin contar la picardía política, ¿no? Técnicamente. No, bueno, por eso, uno ve con el diario el lunes, yo sinceramente en un momento yo dije, por cómo veía que funcionaban, em, yo realmente pensé que no era una ley que iba a salir, ¿sí? Y la verdad que hay que decir que al principio se equivocaron. Vuelvo, obviamente, si vos tenés minorías legislativas, es un contrasentido presentar nada más que presentar una ley que tenía 650 artículos, digamos, a nadie se le ocurriría hacer eso. Sin embargo, yo creo que son muy osados en esa
incluso hasta falta de experiencia que tienen, como decir, bueno, falta experiencia y le salió. Después hay otras características. Yo, por ejemplo, veo mucho en el Senado, yo le digo como la metamorfosis del Senado, porque algo que observo es que generalmente el Senado estaba muy vinculado su funcionamiento entre los senadores, los gobernadores y el gobierno de turno. Y ahora se da una particularidad que es que hay muchos senadores que no condicen con gobernadores en sus provincias. Entonces hay una pata de esa relación de la cual está rota o está céfala, digamos, no existe eso. Hay senadores, hay distritos enteros que tienen senadores, por ejemplo, libertarios y kirchneristas que no responden a ningún gobernador porque el gobernador es radical, por ejemplo, Jujuy, ¿no? Entonces, se dan esas dinámicas. Y yo creo que el gobierno fue muy osado en enviar la ley, que cometió errores en cuanto a los tiempos. Yo creo que apuró los tiempos, que fue osado, pero al mismo tiempo, bueno, fue soberbio, porque efectivamente mandó temas muy complejos, los cuales fue imposible que pasen. Desde la reforma previsional hasta la reforma política en una ley base, imposible que eso suceda, imposible. Entonces creo que si era realmente urgente, podría haber enviado dos, tres leyes, como fue, por ejemplo, después que tuvieron que desdoblar el paquete fiscal. Me parece que eventualmente si el problema era la urgencia y los tiempos, yo hubiese ido por dos o tres paquetes de leyes para poder trabajarlas mejor, porque requería mucha complejidad, realmente les digo, mucha complejidad el trabajo de esta ley. Eh, yo digo que en diputados la verdad que se hizo un trabajo muy importante porque había que pulir y se pulieron 300 artículos, se sacaron la mitad de la ley. Y que después el Senado también complementó. Así que ahí, fíjate, podríamos decir que tenés, por un lado, la inexperiencia del gobierno, pero la osadía es lo que los hace avanzar. Hacerlo rápido, ¿no? También, digamos, al toque de haber asumido con la legitimidad al palo, ¿no? Como se dice. Y que después, bueno, la expertise del Congreso fue la que permitió. Me parece que un Pichetto en diputados, un Romero en el Senado, son actores que fueron claves para que pueda funcionar esto, ¿no? Si no, pienso que se hubiese hecho muy cuesta arriba al gobierno sacar esta ley. Si estos temas de esta agenda legislativa que nos está dando vos, ¿en qué grado de trámite están? De las que te acuerdes, por supuesto. Sí, Que mira, te interesa. sí, la movilidad previsional, acuérdense, era un tema que venía ya en la ley bases. ¿Sí? El gobierno que pretendía eliminarla a la fórmula actual y modificarla. Fue el radicalismo, sobre todo, el que plantó bandera, es decir, con los jubilados no, la movilidad previsional no se discute acá, en el marco de esta ley, eh, pensemos obviamente en una reforma más integral. Entonces, una vez que sancionaron la ley bases en diputados, donde de vuelta el radicalismo la verdad que lideró ese proceso, quedó una fórmula atada al RIP, al RIPTE y al índice de precios, y otras cuestiones más que tienen que ver con las deudas provinciales, quedó una adicional, etcétera, y pasó a Senado. Ese de movilidad previsional está en el Senado, pasó a Senado en el momento que Senado estaba tratando la ley base, entonces se quedó para más adelante, y hoy está ahí, yo creo que va a salir, que la semana que viene puede que haya dictamen, y de vuelta probablemente por el rol del radicalismo, porque quizás ya estuvieron los funcionarios esta semana del gobierno diciendo que quieren hacer modificaciones, cambiar la fórmula, no acordar en el marco de esa ley la cuestión de las deudas previsionales con las provincias, de nación con las provincias, pero no sé si eso efectivamente va a ocurrir y se va a solamente sancionar tal cual como vino a diputados y va a ser ley. Milei, por otro lado, ya dijo que le iba a vetar si salía como estaba.
Pero bueno, el Congreso puede insistir y esta ley, por lo menos en diputados, fue aprobada por los 2/3, así que pienso que va a ser un lindo debate el que venga ahora, pero está para que salga en el Senado. Si se modifica la semana que viene, la otra, vuelve a diputados. Y bueno, veremos qué sucede. Presupuesto universitario y FONIR, bueno, saben que por el tema del recorte, sobre todo por el tema de que aún no se soluciona el tema de los docentes de las universidades, y el FONIR, ¿no? Que es un reclamo también de los gobernadores, tiene dictamen en la Cámara de Diputados, finalmente no se trató todavía en sesión, hay sesión la semana que viene en la Cámara de Diputados, no se va a tratar este tema a priori, por lo menos hoy jueves, no lo sé, que cambien entre hoy y el miércoles, puede ser. Así que si eso se trata brevemente en este mes, por lo menos en diputados, pasará a Senado y ahí empezará de vuelta esa discusión, que también va a volver a llevar un mes por lo menos. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, justamente ayer terminó el proceso de observaciones que abre la Comisión de Acuerdos para que cualquier ciudadano, organización de la sociedad civil pueda hacer observaciones en contra o adhesiones también. Y ayer terminó ese proceso y ahora el 21 de agosto y el 28 de agosto se van a realizar audiencias públicas donde los candidatos Lijo y Mansilla tienen que, bueno, someterse a las preguntas de todos los senadores. Si salen airosos de esas audiencias públicas, irá al recinto para septiembre. Es un tema que solamente lo trata el Senado y tiene que ser aprobado con los 2/3 de la Cámara. El régimen penal juvenil, un debate súper interesante, histórico ya en la Argentina. Yo ya le escuchaba a Carla Carrizo en su exposición en la Cámara de Diputados, contaba, hacía una especie de antecedentes y cómo la Argentina la verdad que está atrasada en no haber reformado su régimen penal juvenil y sigue encajonada en si es 13, si es 14, si es 15, si es 16, cuando en realidad el debate es un debate más bien integral, ¿no? Mucho más complejo. Pero empezó ahora a tratarse en la Cámara de Diputados. No creo que sea rápido, pero insisto, yo a diputados lo veo con una dinámica mucho más aceitada que la Cámara de Senadores, así que podría ser que en un mes y medio, este tema pueda llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Algunos proyectos de la agenda de seguridad de Patricia Bullrich ya se trataron esta semana en la comisión, en la Cámara de Diputados. Eh, Hay temas con modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, no me estoy acordando los otros dos, hay un tema de defensa, y no me estoy acordando los otros dos, ahora no se me viene a la cabeza, si me acuerdo les digo, pero se empezaron a tratar esta semana en diputados y es probable que eso, en las comisiones, y es probable que eso pueda empezar a caminar ya en el recinto en las próximas semanas. La reforma política sí es más incipiente de lo que tenemos para tratar en el Senado, sí, concretamente la boleta única de papel, que cuando quieran charlamos específicamente de ese tema de boleta única, a mí me encanta, así que cuando quieran, pero nos puede llevar también otra charla entera, hablar de las boletas, cómo son, su diseño, su impacto, etcétera. Cuando quieran podemos hablar de eso. Está en el Senado, se necesitan todavía 3, 4 senadores más para poder aprobarla y llevarla al recinto, tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Yo le tengo fe, creo que en 15, 20 días esto puede andar y podemos llegar a tener boleta única de papel, pero puede que haya alguna modificación y tenga que volver a la Cámara de Diputados, así que va a llevar un tiempito más, vamos a ver, pero está ahí. Y bueno, el presupuesto es lo que, ¿no? Lo puse como ejemplo de la agenda importante que viene en los próximos meses, pero obviamente que recién se presenta el 15 de septiembre por la Cámara de Diputados y ese va a ser un debate que va a llegar 2, 3, 4 meses con seguridad. Pero más o menos, les digo, hay otros temas, obviamente, más o menos traje los que más recuerdo por un lado y los que, bueno, son más importantes, por ahí más trascendentes. Te tengo que hacer una pregunta que cae de madura. ¿Tu opinión sobre la boleta única de papel o no? Por lo menos tirarnos algunas puntas. Bueno, yo soy no sé si la palabra es ferviente, pero yo estoy convencida, a mí me gusta mucho la boleta única de papel. Eh,
Con el tiempo y con las experiencias fui entendiendo que todo lo que tenga que ver con política, con la gestión de los partidos políticos, con los sistemas electorales, con la gestión del Estado, uno puede ir mejorando y haciendo evolucionar las herramientas de gestión, pero lo que tiene que funcionar bien es la política. Y que si la política funciona bien, bueno, las herramientas son esos. Cuanto mejor las herramientas, obvio, nos ayudan. eh, pero yo creo que la boleta única de papel es eso, es una herramienta electoral, ¿no? Tiene algunas características que a mí me parecen interesantes. Yo no denosto absolutamente para nada el sistema actual que tenemos, la boleta de papel tradicional que nosotros tenemos, es un muy buen mecanismo de, de mecanismo y herramienta de votación, pero me parece que la boleta única tiene algunos aspectos, es más abierta, es más sincera, si se quiere, con el elector, es más transparente, es menos costosa, porque dejo de imprimir muchas boletas, es decir, es más amigable con el ambiente, sobre todo a futuro. De hecho, cuando trabajamos este proyecto en Diputados, incorporamos la perspectiva ambiental de qué hacer con las boletas que sobren de la elección y promovimos un proceso para que sea la Cámara Nacional Electoral la que lleve un proceso de reciclaje de ese papel. Y con eso, obviamente, tenés a futuro un ahorro, ¿no? En papel importante. Eh, Hay distintos modelos, está el modelo de la boleta única de Córdoba, el modelo de la boleta única de Santa Fe y ahora tenemos el modelo de la boleta única de Mendoza, que es bastante interesante, les diría que es uno de los que más me gusta. Yo noto, sobre todo en nuestro partido, en el radicalismo, mucho miedo a la boleta única de papel, porque bueno, efectivamente cambia, nosotros, a mí me impactaba bastante esto para que vean el impacto del cambio. Nosotros en el partido hacemos campaña electoral con la boleta. Estamos muy acostumbrados a salir con la boleta, a poner nuestra mesita, a repartir los votos por los barrios, por los vecinos. Eso no ocurriría más, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan los desafíos y me parece que los partidos políticos tienen que ayornarse a los nuevos tiempos y tendremos, gracias a la tecnología, a las innovaciones, a las juventudes que vienen con nuevas ideas, otras formas de hacer campañas electorales, que no necesariamente van a ser con la boleta como la repartíamos por los barrios. Entonces, a mí me parece que está bueno. Tiene algunas que otras cosas para ver. Sí, creo que hay que hacer una boleta única de papel que sea bien federal, porque, bueno, nosotros tenemos distritos electorales con partidos políticos provinciales muy fuertes, muy tradicionales. Hoy hablaba con los senadores de Misiones y me decían el partido Frente Amplio para la Concordia, si no me equivoco, que es, tiene más de 25 años y, por ejemplo, el diseño que hoy tiene la boleta única de papel que puede llegar a salir no permite que se ponga el nombre de la agrupación provincial, porque estamos hablando de una categoría a nivel nacional, es decir, tiene algunas cosas que necesitamos todavía ajustar. Eh, Me parece que está bien el diseño que tenemos, siguiendo el modelo de Córdoba, que me da miedo el efecto del voto en blanco, creo que ahí tenemos que tener cuidado. Eh, y que, bueno, ojalá que en todo caso este modelo que podemos llegar a tener de boleta única de papel sea el puntapié de una nueva herramienta electoral. Pero insisto, nada, es eso, una herramienta importante, obviamente, pero bueno, creo que tenemos un trabajo muy grande y muy profundo por recuperar, ¿no?, a la política en sí, que si la política en sí funciona, bueno, eh, la boleta única de papel será un mecanismo más, ¿no? Daniel Bracamonte dice, está previsto que la Comisión de Defensa llame a interpelación a Petri por la compra de aviones incompatibles con nuestra infraestructura y visión del futuro de posibles conflictos. No están preparados para una batalla aeronaval. Esto posiblemente con este tema que se ha planteado hoy de la intervención de las fuerzas también en los temas de terrorismo. Eh, ¿Algún otro comentario, Dolores, que te quede? Yo, Juan A ver, Carlos, si sí, me adelante, permite, adelante. tengo tres preguntas mínimas.
con respecto al flyer que nos trajiste, que me parece de una vigencia pasmosa, ¿no? Creo que estos son los temas realmente eh, que pueden modificar el- lo que va a suceder en los próximos tiempos, ¿no? Ujú, Eh, una es una pregunta que me inquieta, que es si la movilidad previsional fue eh, modificada, motorizada, reformada por el radicalismo. El tema universitario ni hablemos. Tenemos todos claro que el partido es locomotora en eso. La pregunta es, ¿por qué el radicalismo no tiene el reconocimiento de la gente? No tiene la consideración de una sociedad a la cual le ha podido dar estas dos puntos fuertes que vos estás planteando como dos temas aquí en el flyer. Esta sería la primera parte de la pregunta. La segunda es con respecto a los ministros de la Corte, ¿no? ¿Cómo vos pensás que van a votar los senadores en un bloque? Porque hay que ser honestos, es un bloque bastante raro, el bloque de senadores radicales que estamos teniendo, ¿no? Nuestro ujú, presidente del partido vota en un sentido y el resto del bloque hace lo que quiere, pero no por desoír al presidente del partido, sino porque hay expresiones y planteos y posiciones políticas fijadas por la Convención Nacional y por la Mesa del Comité Nacional y el Comité Nacional. O sea que es un bloque extraño, digamos, sí. por llamarlo de alguna manera. Disculpame si quizás te incomoda esta última pregunta. No, no, para nada, para nada. No, como me dijiste tres, estaba esperando la tercera, pero me quedo con las dos. Escúchame, No, 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 mira, no. La tercera, me cambiaste la ay, nómina, el eh, gráfico. el gráfico. La tercera tenía que ver con el régimen penal juvenil, Sí, que yo sé que ya lo están tratando, que ya están sí, funcionando en diputados, sí, y pongo esto como un ejemplo mínimo, ¿no? sí. La pregunta en sí es, vos hablás de una agilidad interesante, una agilidad valiosa de la Cámara de Diputados, sopesándola con respecto al Senado. Esto tiene que ver con la presidencia del Senado, que quizás no le articula o no le facilita a su propio gobierno determinadas soluciones o salidas de normas, eh, porque hemos visto cómo actúa Villarruel con ese apego al reglamento y votando de determinada manera y mandándole de vuelta una norma, y la hemos visto a Villarruel eh, desempatando y mirando la cámara con una sonrisa, llamémosla simpática, sabiendo que la estaba viendo el presidente del otro lado. Esto corre por mi cuenta, es lo que digo, para Sí, sí. no comprometer a nadie. Ah, sí, sí. Bueno, mira, ¿por qué me fui a esta diapo? ¿Por qué me volví acá? Porque la primero me preguntaste sobre qué pienso del radicalismo. Bueno, pienso que en el radicalismo, digamos, estamos al horno, ¿vieron cómo decimos formalmente, digo, informalmente estamos al horno? Verdaderamente creo que el radicalismo la tiene compleja, pero sin irnos, porque acá radicales podríamos estar toda la noche hablando del radicalismo y sus desafíos, pero sin irnos mucho de ahí, para ahí contextualizarlo en lo que venimos charlando acá. Por esto, ¿no? Porque para el radicalismo es muy difícil funcionar en estos escenarios donde, insisto, no solamente es el escenario de la grieta. Nosotros venimos de sobrevivir al escenario de la grieta y bueno, pasar por la experiencia será otro tema de conversación de lo que fue Juntos por el Cambio.
y hoy tenemos 5 gobernadores. Pero este escenario es un escenario de grieta, pero de violencia política, ¿no? Entonces, para el radicalismo, que es un partido del diálogo, que es un partido que busca los consensos, que es un partido que tiene claro, ¿no?, sus principios, es muy difícil operar en estos escenarios, de tanta polarización por un lado, pero insisto de vuelta que me parece la gran novedad de violencia desde adentro del propio sistema político, ¿no? Eh, nos dejaba completamente descolocados escucharlo a Milei diciendo las cosas que decía del Congreso y del radicalismo. Era muy difícil reaccionar ante eso, no podíamos entender lo que, digamos, sí, desde la bronca, uno en su casa, en la calle, en el comité, putea, todo lo que vos quieras. Pero institucionalmente hablando, era muy difícil posicionarte ahí, ¿no? Entonces yo creo que el radicalismo está en el horno porque tiene que recuperarse, ¿no?, de una derrota electoral en un escenario político muy complejo, donde no solo hay grieta, sino más violencia política. Y a su vez tiene responsabilidades. Tiene 5 gobernaciones, tiene bloques importantes en diputados y en senado, tiene intendentes, tiene responsabilidades. Tiene gobernaciones legítimamente ganadas, donde el presidente de la nación sacó el 70% de los votos. Es un partido nacional, federal, que lo atraviesan distintas situaciones. No es lo mismo la situación que atraviesan hoy distintas provincias, el ánimo, la mirada, lo que esperan de este gobierno, que por ejemplo lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, yo digo, el radicalismo efectivamente está al horno, pero bueno, para otra charla, sí creo que tiene que poner en valor su experiencia y sus herramientas. La territorialidad es una, ¿no? Y bueno, por ahí animarse a otras cosas más disruptivas. Son tiempos donde la política tiene que ser disruptiva, ¿no? Entonces creo que el radicalismo tiene que animarse a eso. Veremos si efectivamente eso ocurre, es un desafío. Lo de los ministros de la Corte, mira, está raro, es raro. Eh, yo, no, la verdad, si te soy sincera, no tengo hoy una especie de poroteo sobre los 13 senadores radicales, cómo van a votar. Te soy sincera, todavía esa discusión no está tan fina. Sí, ya hubo expresiones esta semana, sobre todo, de algunos senadores, sobre todo vinculados a este grupo de políticos del radicalismo que han salido a hacer observaciones formales en este proceso que abre la Comisión de Acuerdo, como fue Naideno, Gila Vedra, el diputado Carvajal en la Cámara de Diputados, pero que lo hizo formalmente en el Senado. Entonces, efectivamente sí creo que va a ser un tema de vuelta, por ahí complejo para el radicalismo. No tengo el poroteo para decírtelo, pero así todo lo veo todavía complejo al tema en general en el Senado, ¿sí? Vuelvo a decir, necesita los 2/3 de los votos. 2/3. Recuerden que estuvimos mirando cómo está compuesto el Congreso, el Senado, ¿no? Acá tenemos 33 senadores que son del kirchnerismo. Necesitamos 48 senadores, si están todos presentes, para que se apruebe los candidatos. Primero que pasen los dictámenes, la mitad más uno, y después necesitamos los 2/3 para que se apruebe en el recinto. Así que todavía yo creo que estamos lejos. Se observan también cosas de vuelta, no típicas al menos, que es que, por ejemplo, hay senadores del propio oficialismo que dicen no lo voy a votar públicamente. Ya lo dijo Paultroni, creo que ayer o antes de ayer, senador de la Libertad Avanza de Formosa, dijo no lo voy a votar. Bueno, todos los formoseños que no son de Gildo Infran tienen ese tema con Lijo, ¿no? Si están todos al tanto de esa situación, pero incluso el senador de la Libertad Avanza. Entonces, y después, que más allá de las cuestiones de observaciones a las características de formación, trayectoria que tengan los jueces, está la cuestión del cupo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y yo creo que ese va a ser un tema que efectivamente
va a terminar operando, ¿no? En la definición de esta selección de jueces. Pero la verdad, les tengo que ser sincera, están bastante todos muy cautelosos y muy a la espera de efectivamente se lleven adelante las audiencias públicas, la definición la vamos a ver ahí. Después, lo del régimen penal juvenil, me habías preguntado qué era del régimen penal juvenil. No, no, te decía, bueno, recién vos estabas terminando con el tema de los jueces de la Corte. Sí. En el tema de los jueces de la Corte me surgía una repregunta, algo que vos decías, que era el tema de las mujeres. El radicalismo es un imperativo que levante la bandera de que los dos lugares de las dos mujeres que quedaron vacantes tienen que ser ocupados por dos mujeres. Así es. No importa de qué partido sean, ¿eh? Ni más Por próximas eso, a quién, ni cómo piensen. le Tienen que digo ser lo dos que mujeres. pienso, que ese va a ser un tema que puede inclinar efectivamente la balanza. Hay un Eh, montón de cosas para observar. Y de no, hecho, no, seguro, seguro, pero pero creo que ese es un tema que puede unificar al radicalismo. Pero la verdad, te vuelvo a decir, yo en lo particular, porque poco expresan públicamente todavía los senadores, y uno cuando tiene la oportunidad de charlar con ellos son todos bastante cautelosos, ¿no? Hasta ahora. Pero veremos. Y después lo que me preguntabas de las diferencias entre Senado y diputados, y la verdad que sí, yo creo que puede tener que ver eh, esto que observamos como más dinámica que haya en la Cámara de Diputados, una agenda mucho más movida, más robusta, que además se sostiene, ¿no? En el tiempo. Si uno mira el trabajo que vienen haciendo solamente en esta semana, decís, ah, wow, mira cómo avanzan. Puede tener que ver, claramente. Primero, yo creo que por lo menos hay algunos diputados del oficialismo que ya tienen alguna experiencia y eso es valioso en estos escenarios. Y lo más importante, obviamente, es que se nota que Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene un vínculo mucho más aceitado con lo que marca la agenda del Ejecutivo, sobre todo con la secretaria general Karina Milei. Entonces, bueno, ¿no? Ahí se nota como una especie de articulación más trabajada que la que uno podría pensar que tiene Victoria Villarroel, que se la nota más aislada, del núcleo más duro de la presidencia de la nación, e insisto, tiene esto que está acá, en violeta, 7 senadores, y todo el tiempo tiene que estar tejiendo acuerdos con estos otros 7 senadores que son del PRO y de ahí con todos los demás que les mencionaba, entre esos el radicalismo. Así que yo entiendo que es mucho más difícil para el Senado funcionar y entiendo por qué es mucho más difícil funcionar. Justo le respondiste a Alicia Tello que te había preguntado qué postura va a tomar la UCR con la candidatura de Alier Dijo. Así que en tus palabras ha estado la contestación. No sé si queda alguna pregunta más en la sala y ya vamos liberando a Dolores. Si querés expresar alguna idea más, Dolores, estamos dispuestos a escucharla. No, la verdad, básicamente eso, y cuando quieran conversar sobre algún tema en particular o que podamos armar alguna charla con algún senador, con algún diputado sobre estos temas que se están trabajando en el Congreso, lo podemos pensar. Y eso, que de mi parte estoy tratando todo el tiempo y pensando de qué manera, ¿no? Uno puede ir generando con distintos aportes que el Congreso funcione, porque en definitiva es importante tener un Congreso robusto para que la agenda circule, la agenda avance y hacer los contrapesos necesarios, ¿no? Los contrapesos mínimamente institucionales que requiere nuestro sistema político. Es importante no perder ese horizonte, el rol del control que tiene hacia el Poder Ejecutivo, el Congreso. A mí me parece que es muy valioso, sobre todo en estos tiempos, tratar de hacer esos equilibrios. Pero bueno, tengo que decirles que efectivamente yo miro con mucha preocupación, trabajo ahí, pero todo el tiempo miro con mucha preocupación lo que pasa puertas adentro y puertas afuera del Congreso. Así que nada, siempre es bueno conversar con ustedes para, bueno, uno también llevarse apreciaciones, ¿no?
con la experiencia que tienen muchos de ustedes en estos temas, así que muy agradecida de que me inviten a conversar. Daniel Bracamonte dice, muchas gracias Dolores por la disertación. Bueno, a esa opinión nos sumamos todos. En nombre del observatorio ya vamos a distribuir esta charla y subirla a nuestro canal de YouTube. Muchas Bueno, gracias, Dolores muchas Martínez, gracias por a esta ustedes.